Buenos días y que Dios les bendiga. Bienvenidos a clase número 8 de multiplicar discípulos. Vamos estudiando el segundo capítulo de nuestro libro, que es Discipular por Mark Dever. En ese capítulo, él habla acerca de la importancia de enfocar en otros. Y empieza con una historia que es medio chistoso. Dice en página 29, si nunca has visto cerdos llegar a un abrevadero para la comida, probablemente te lo puedes imaginar. Empujones, gruñidos e intentar tragar tanto como sea posible sin pensar en los otros. Pero después él dice, él tiene una pregunta, ¿fue así como asististe la iglesia el domingo pasado? Eso es para hacernos pensar, porque ¿cómo podemos intentar tragar tanto como sea posible sin pensar en los otros en la iglesia? Podemos pensar en los cerdos hacer esto, pero es muy difícil pensar en nosotros hacer esto. Pero podemos con la idea de consumir y no dar. Cuando pensamos en recibir, cuando vamos a la iglesia, si pensamos en recibir, somos egoístas. Estamos portándonos como los chanchos. Y tal vez está pensando, yo soy un estudiante en el seminario, soy un pastor, lo que sea, y no soy así. Pero tampoco podemos permitir a los miembros vivir como chanchos. No podemos permitirlos ser egoístas porque eso no es la vida de un discípulo. Necesitan vivir como un discípulo de Jesús, que significa orientar nuestras vidas hacia otros, tal y como Jesús lo hizo. Nuestra vida parece así como Jesús. Servimos y damos, somos sacrificiales. Recuerda que Jesús dijo, sígame. Y eso significa ser como Él. Y mira lo que dice Marcos 10:45. Porque ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Eso habla de dar la vida y pensamos en la cruz. Y esto es la verdad, Él dio la vida. Pero aún más, Él dio toda la vida. Cada día. Él sacrificó día tras día para los discípulos, enseñándoles vez tras vez, con perseverancia y paciencia. Y no solo aprendemos esto de Jesús. Por ejemplo, ¿qué dice la Biblia acerca de cómo debemos discipular a nuestros niños? Voy a sacar ese versículo que es muy famoso, Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 y 7. Dice, grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestas y cuando te levantes. Pensando en eso, es suficiente mandarlos a la escuela dominical. Eso es suficiente para discipular a nuestros niños. Porque desde el principio, el Antiguo Testamento, en el principio del Antiguo Testamento, hemos recibido ese mandamiento de discipular a nuestros niños. Y podemos ver que dice no solo domingo por una hora cada semana. No dice cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Una hora cada semana no es suficiente. Dice enseñar continuamente. Entonces yo tengo que preguntarles, ¿leen la Biblia en casa? ¿Oren en casa? Los niños, la familia, los vecinos pueden ver Jesús en tu diario. Y solo piensa en eso. ¿Dónde pasan más tiempo los niños en toda su vida? ¿Dónde van a pasar tiempo lo más que todo?
probablemente ahorita en la escuela. Y yo les pregunto, ¿la escuela es cristiana? ¿Están aprendiendo lo bueno en la escuela o lo malo? ¿Qué aprenden? Porque todos tienen una cosmovisión. Y si los niños van estudiando con los paganos, no se sorprendan si llegan a ser paganos también a ellos. Recuerden los versículos que hemos estudiado en el capítulo anterior, la clase anterior, acerca de la influencia. Lucas dice, el discípulo no es superior a su maestro, pero todo el que haya completado su aprendizaje será como su maestro. Pero necesitamos pensar cómo son los maestros de nuestros niños. ¿Estamos enseñándolos o solo unos paganos en la escuela, ateos? No sabemos. Y recuerda también lo que dice 1 Corintios, que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Bueno, ¿quién es el maestro de mis niños? La Biblia dice que yo debo ser continuamente enseñándolos. De todos modos, estamos discipulados con mucho tiempo. Eso es lo que vemos en Deuteronomio 6 y en toda la Biblia. Jesús pasaba todo el día con los discípulos. Y a veces no pensamos en esto, pero mira lo que dice Marcos en capítulo 3. Dice Jesús, después subió al monte y llamó así a los que él quiso. Esos son los discípulos, ¿no? Y vinieron a él. Y él estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Muchas veces pensamos en llamar los 12 y mandarlos. Pero el discipulado nos enseña algo más, para que estuviesen con él. Él los llamó para que podrían estar con él. Y olvidamos esa verdad. Y esto sí puede ser duro. Yo creo que la razón que no hacemos esto es porque es duro. Pero mira lo que dice Colosenses 1, versículo 28 a 29. A este Cristo proclamamos, aconsejando y enseñando con toda sabiduría a todas las personas para presentarlas completamente maduras en su unión con Cristo. Con este fin, trabajo y lucho, fortalecido por el poder de Cristo que obra en mí. Pablo está hablando en esto, acerca de cómo hacer discípulos. Y dice que está trabajando y luchando. Pueden ver de nuevo. Trabajo y lucho. Él está luchando. Y en el capítulo del libro, él nos enseña que esa palabra por luchar puede significar agonía, que es duro. Y también vemos que hay metas duras. ¿Qué quiere? Él quiere presentarlos, puede ver, presentarlos completamente maduras. Completamente maduras. Él no tiene metas pequeñas. No debemos tener metas pequeñas nosotros tampoco. Muchas veces somos contentos si llegan al culto, o tal vez si ponen un traje y parecen elegantes, o si no tienen el olor de alcohol por la boca. No es suficiente. Queremos que ellos sean completamente maduras. Eso requiere tiempo y trabajo y tal vez agonía, pero no podemos tener esas metas pequeñas. Queremos que sean fiel no solo en la iglesia, pero también en la casa y en el trabajo, toda la vida. Queremos que estén llenos de amor, no solo de obras, porque muchos en la iglesia hacen muchas cosas por la iglesia, pero en su corazón son malos, casi fariseos, enojados todo el tiempo, sin el gozo, los frutos del Espíritu, como paciencia, amor, gozo, paz. Ellos no tienen esto. Pero eso es la madurez, lo que buscamos en los discípulos. ¿Y cómo podemos hacer todo eso? Porque es tan difícil. Dice al fin, por el poder de Cristo. Entonces,
Si logramos discipular otros en esa manera, necesitamos el poder de Cristo porque no podemos hacerlo solo. Y también él tiene en página 36 unas breves palabras para los pastores. Y yo sé que casi todos los estudiantes en el seminario son pastores. Y entonces yo quiero que también nos enfocamos en esto. El mismo versículo nos enseña algo importante. Mira lo que tengo puesto aquí ahora. A este Cristo proclamamos, aconsejando y enseñando con toda sabiduría. Yo quiero recordarles de eso porque hay 4 cosas muy importantes. Proclamamos, aconsejando, enseñando con toda la sabiduría. Muchas veces como pastores solo pensamos en proclamar, pero dice también aconsejar. No solo el ministerio público es importante, pero también privado, uno al otro, aconsejando y enseñando. No solo el sermón, necesitamos enseñar claramente y vez tras vez, en momentos pequeños y momentos grandes, en clases, pero también al vivir juntos. Y dice, al fin, algo importante, con toda sabiduría. Con toda sabiduría. Eso significa que tenemos que seguir aprendiendo. ¿Y vamos a ver el fruto de inmediato? Probablemente que no. Él da en página 38 un dicho de un puritano que dijo, la semilla puede permanecer bajo el terrón hasta que moramos allí y luego brotar. Es decir, que podemos trabajar mucho, mucho, mucho hasta morir y después viene ese discípulo. Pero está bien porque la vida llegó y no necesitamos verlo. No siempre vemos el fruto, pero trabajamos con buenas metas, aún en la agonía. Y él termina el capítulo con unas preguntas que necesitamos preguntarnos de nuevo. Tal vez al leer pensaba en esto, pero quiero que piensen de nuevo en esto. Él dice, un discípulo es alguien que discipula. Es una persona que enuncia ahora a fin de poder presentar más adelante. Así que nombra en Así que nombra, un par de personas en tu vida a quienes te gustaría a quienes te gustaría ver siendo presentadas maduras y piadosas en el último día. ¿Tienes sus nombres en mente? Ahora, ¿cómo les estás anunciando el Evangelio? Ahora, para prepararlas para entonces. Bueno, Él quiere que piensas en personas y también quiero esto yo para ustedes. Es parte del curso también, pero también solo parte de la vida cristiana que vamos a seguir después de cumplir con los estudios. Entonces pensamos en esto al hacer los estudios y parte de los estudios es hacer discípulos. Vaya pensando en con quién puedes compartir el Evangelio o quién puedes discipular. Y recuerda leer capítulo 3 del libro Discipular y haga la pruebita y podemos seguir estudiando juntos la semana que viene. Gracias por todo y que Dios les bendiga.